Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, por favor. Buenas noches, Lic. Aunque ya lo he mencionado varias veces, les presento ahí de nuevo el código con el que ingresamos mañana para nuestro examen a las 8 de la noche. OFJ GDWY. ¿Verdad? O sea, el examen será en Classroom, ¿verdad? Con un formato de Google, ¿sí? Y con un tiempo específico para trabajar el examen, ¿verdad? Entre 30 a 35 minutos por la naturaleza de examen que se desarrolla en esa modalidad. Bueno, indiqué pues que en las dos clases de esta semana iba a hacer una recapitulación muy breve de los temas 2, 3, 5 y 6, ya que el tema 1, que es la parte histórica, a ustedes les quedó como tarea de estudio, de lectura, y algunas preguntas vendrá en el examen, ¿verdad? Ya trabajamos el tema 2, es el más extenso, y ahora trabajamos el tema 3. En cuanto al notario, es fundamental tener claro que esa definición está en el marco del sistema de notariado latino, ¿verdad? Y entonces, derivada de una definición que se produjo en el primer Congreso Internacional del Notariado Latino en Buenos Aires en 1948, encontramos la definición de que notario es un profesional liberal del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, así como también autenticar hechos y circunstancias, redactando los instrumentos adecuados a los que le confiere autenticidad, los cuales debe conservar los originales, pensando primordialmente en los que se redactan en el protocolo, ¿verdad? Y de eso se expide copias que dan fe de su contenido. Esa definición, repito, va ligada al notario en el contexto latino, del notariado latino. Ahora bien, ¿qué formación profesional debe tener el notario? ¿Cuál es la aspiración? Bueno, pues por la naturaleza de las responsabilidades que se asumen con la función notarial, se requiere que el notario tenga una formación jurídica integral, ¿verdad? Sólida.
que conozca con profundidad el derecho vigente y en su momento que tenga capacidad para hacer estudios de derecho comparado, para enriquecer su acervo y poder ver en otros ámbitos cómo se desarrollan las actividades notariales y los aspectos específicos que tenga encomendados el notario. También se pretende que tenga una formación social y humanística, ¿verdad? Por la naturaleza de la actividad que se desempeña por parte del notario. Y se requiere que tenga tanto conocimientos teóricos como prácticos, ¿verdad? Se requieren conocimientos teóricos y prácticos, técnicos. Ahora, ¿cómo se logra esa formación? ¿Cómo se logra esa formación? Bueno, en Guatemala, pues ustedes están hoy día inmersos en ese sistema, ¿verdad? Se estudia una carrera universitaria, ¿verdad? Solo que ustedes la estudian simultáneamente con la abogacía, ¿verdad? Esa es la propuesta del mismo sistema de notariado latino. Y que eso se realice en una facultad de ciencias jurídicas y sociales o de ciencias jurídicas, ¿verdad? Porque otras se llaman de ciencias jurídicas y políticas, otras de ciencias jurídicas y de la justicia. Bueno, el nombre al final no designa más que una visión, porque prácticamente los cursos, las materias que se desarrollan son bastante similares en todas las universidades en el país, ¿verdad? En otros países, la formación universitaria lleva grado de licenciatura, ¿verdad? En Derecho, donde se obtiene el título de abogado antes de ejercer el notariado. En Honduras, por ejemplo, así está establecido, ¿verdad? Los aspirantes a ser notarios tienen que hacer una práctica de 5 años en un bufete reconocido, de prestigio, ejerciendo la abogacía. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué la abogacía? Porque la visión en este sistema es que el notario tiene que evaluar el impacto que va a tener cada instrumento público que autoriza, ¿verdad? Tiene que ponderar también las distintas situaciones para no convertir en conflictiva una relación que notarialmente está exenta de conflicto, de litis. Entonces la idea es que ahí el notario, el aspirante a notario, ¿verdad?, ejerciendo como abogado, se compenetra de el escenario del litigio, ¿verdad?, seguramente en materias relacionadas con negocios jurídicos, con el consentimiento, la expresión de voluntad, ¿verdad?, asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, por eso es ese sistema así. En otros países, en adición a esos aspectos, por ejemplo, en Costa Rica, hay la exigencia de que antes de ejercer el notariado, además de la carrera de abogado y notario, se curse la maestría notarial. Ya se existe en Costa Rica. Y ya hay países donde está creándose doctorados notariales, ¿verdad? Ya en una universidad privada aquí en Guatemala se ha ofrecido el doctorado notarial. Pues yo estuve tratando de indagar qué pasó, si hubo demanda de ese doctorado. Hasta la fecha no he tenido respuesta, ¿verdad? Pero esa es toda la estrategia, pues, que se establece con tal de buscar una sólida formación del notario, ¿verdad? Y pues hay países que han ido más lejos. En Argentina, por ejemplo, hay una universidad notarial, se llama Universidad Notarial Argentina, ¿verdad?, precisamente en búsqueda de dar una mejor formación al notario, ¿verdad? Dentro de esto vamos a encontrar pues que también hay un cúmulo de cuestiones vinculadas
a esa posibilidad de ser notario, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar los llamados requisitos habilitantes, las causas de inhabilitación y las incompatibilidades con el ejercicio notarial, ¿verdad? Esto está regulado expresamente en el Código de Notariado. El artículo 2 se refiere a los requisitos habilitantes, ¿verdad? Y ahí pues establece que para ejercer el notariado se requiere, 1, ser guatemalteco, natural. Pero ya explicamos que también los extranjeros que se naturalicen, a la luz de lo que el artículo 146 de la Constitución establece, podrían ejercer el notariado. Ya hay casos de varias personas que se han naturalizado guatemaltecos y que estudiaron la carrera de abogacía y notariado y ya están ejerciendo el notariado, eso ya hace algunos años. Ser mayor de edad, ser del estado seglar, lo que significa que no tiene que ser ministro de culto alguno, ministro de ninguna iglesia de cualquier religión, pero ministro. No significa que quien sea católico, evangélico, mormón, etcétera, no pueda desempeñar el notariado. No. La prohibición es para los que son ministros de culto, ¿verdad? Pues también otro requisito es que debe tenerse domicilio en la República. Es lo que la doctrina le llama el deber de residencia, ¿verdad? Salvo lo que dispone el artículo 6 en el inciso 2 cuando se refiere a los cónsules y diplomáticos que estando acreditados en país extranjero y son notarios, ¿verdad? Pues pueden ejercer el notariado. Esa es la excepción. Bueno, otro requisito habilitante, según el artículo 2, en el numeral 2, es haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación en Guatemala, de acuerdo con la ley, cuando se ha estudiado en otro país, ¿verdad? Y se llama título facultativo, pues, porque debe ser obtenido en una facultad donde se estudia derecho, donde se estudia lo jurídico. Otro requisito habilitante, 3, haber registrado la firma y el sello primordialmente en el archivo de protocolos que pertenece a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y el número 4, pues ese hay que prestarle suma atención y es uno de los temas que se ha mantenido en los últimos días ahí en la polémica cotidiana, porque es lo mismo que se pide para las funciones de magistrados de las Cortes, ¿verdad? La honorabilidad. Aquí el código dice ser de notoria honradez, ¿verdad? Hay que agregarle también tener la calidad de colegiado activo, lo que significa estar al día en el pago de las cuotas al colegio profesional. Porque nosotros tenemos deber de colegiarnos, como lo vimos en el sistema de notariado latino. Entonces, esos son los requisitos habilitantes, ¿verdad? Ahí tenemos los requisitos habilitantes. Encontramos también que hay causas de inhabilitación. Esas causas de inhabilitación las vamos a localizar en el artículo 3 del Código de Notariado, ¿verdad? Esas son causas de inhabilitación. Hay que decir que son de carácter absoluto, de carácter definitivo. Es decir, las personas que caigan dentro de esas causas nunca van a poder ejercer el notariado por la naturaleza de la situación que está regulada acá y que es razonable, porque dice, artículo 3, tienen impedimento para ejercer el notariado. Y repito, es absoluto, definitivo, ¿verdad? 1, los civilmente incapaces. Es decir, aquellos que judicialmente han sido declarados en estado de interdicción.
2, toxicómanos y ebrios habituales. 3, ciegos, sordos o mudos. Y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su función, de su cometido. ¿Verdad? 4, los que hubieran sido condenados, es decir, que se haya dictado sentencia que ya esté firme por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación, ¿verdad? Esto pues lo recogen artículos del Código Penal, que repito, y se los dije desde el día que impartí la clase específica de este tema, hay que actualizar porque los artículos relacionados con esos delitos que aparecen en el numeral 4 del artículo 3 del Código Notariado no son esos ya. Eso fue con un Código Penal anterior. Hay que actualizarlos con los artículos del Código que está vigente. Ustedes ya llevaron derecho penal, ¿verdad? Entonces, esos son los denominados impedimentos absolutos. Son causas que inhabilitan de manera absoluta y permanente, ¿verdad? Y también se regulan las denominadas incompatibilidades. Estas incompatibilidades son distintas a las causas de inhabilitación. Las incompatibilidades son impedimentos de carácter temporal. Pueden ser transitorios, ¿verdad? Pueden desaparecer. Y entonces ya la persona, siendo notario, puede seguir ejerciendo el notariado. Y esto, pues también contiene una regulación en el artículo 4 del Código de Notariado, ¿verdad? En el artículo 4 del Código de Notariado. Estos son impedimentos relativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 4? No pueden ejercer el notariado. 1. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior, los que mencioné hace un momento. Bueno, ahora hay que contextualizarlo con la terminología del proceso actual, porque esto fue de acuerdo con un código procesal también ya derogado, ¿verdad? Pero en pocas palabras significa que los que están sometidos a un proceso penal por algún delito, ¿verdad? Pero finalmente se les aplica alguna medida sustitutiva, algún beneficio, ¿verdad? O son absueltos. Pues si son notarios, si quieren seguir haciendo notariado, lo pueden seguir haciendo, ¿verdad? 2. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Es decir, funcionarios o empleados judiciales, pero también dentro de toda la estructura estatal, ¿verdad? Ellos no pueden ejercer notariado, sobre todo si su cargo es de tiempo completo, porque cuando es de medio tiempo, por ejemplo, pueden combinar la actividad, ¿verdad? Entonces, medio tiempo en una función pública y el otro medio tiempo o más tiempo lo pueden dedicar a la función notarial. 3. Tampoco pueden ejercer el notariado. Mientras están en esa situación, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y los empleados de las municipalidades que devengan sueldos del Estado o del municipio. Tampoco puede ejercer siendo notario. No puede ejercer el presidente del Congreso de la República, ¿verdad? El presidente del Congreso de la República. Y el numeral 4 dice que tampoco pueden ejercer notariado mientras están en esa situación los que no hayan cumplido durante un trimestre o más tiempo con la obligación o las obligaciones que establece el artículo 37 del Código de Notariado, que se refieren a testimonios especiales,
avisos trimestrales, avisos de cancelación, ¿verdad? Los notarios que están en esa casa, pues, ¿qué tienen que hacer? Cumplir con lo que omitieron y satisfecho, pues ya pueden seguir ejerciendo el notariado, ¿verdad? Por eso es que son de carácter relativo. Son de carácter relativo, temporal, ¿verdad? Alguna consideración especial es el artículo 5, que dice que no obstante lo que se señala en los artículos, en el inciso 2 y 3 del artículo 4, ¿verdad? Sí pueden ejercer el notariado los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado, ¿verdad? O sea, todos los que ejercemos docencia, ya en la universidad o en cualquier establecimiento de cualquier nivel de educación, en el sistema de educación pública, ¿verdad? Pues se puede desempeñar la función notarial. También pueden ejercer el notariado quienes, siendo abogados y notarios, comparten la actividad notarial trabajando como abogados, como consultores, como consejeros, como asesores, ¿verdad? De entidades estatales. También lo pueden hacer los miembros o secretarios de comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos de Estado. Igual que, por ejemplo, el director del diario oficial, del diario Centroamérica, si su cargo no es de tiempo completo, ¿verdad? Los miembros de las corporaciones municipales que desempeñan sus cargos ad honorem y son notarios, pues también pueden ejercer el notariado. Los miembros de las juntas de conciliación, de tribunales de arbitraje y de comisiones paritarias que conforme al Código de Trabajo se integran y son notarios, pues también pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Y el artículo 6 también regula que pueden ejercer el notariado también. El numeral 1 está derogado tácitamente por el artículo 70, inciso G de la Ley del Organismo Judicial. El 1 del artículo 6 en el Código Notariado contemplaba que los jueces podían ejercer la función notarial en lugares donde no hubiera notario hábil, ¿verdad? Pero eso ya no existe, eso está derogado desde que se emitió la Ley del Organismo Judicial que está vigente, el decreto 1762, ¿verdad? Que indica que en ningún caso los jueces de ninguna jerarquía pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Entonces, sí pueden y aplican, ¿verdad? Lo que ya había mencionado, que pueden ejercer el notariado los cónsules o diplomáticos guatemaltecos que están acreditados en el extranjero, ¿verdad? Obviamente que sean notarios, ¿verdad? Y tienen todos los requisitos. Y también pueden ejercer el notariado los empleados que están nombrados específicamente para el ejercicio de la función notarial. El único caso en Guatemala, ya lo mencioné en su oportunidad, es el de llamado escribano de Cámara de Gobierno, que es el escribano del Estado de Guatemala, ¿verdad? Y finalmente, pues ahí se menciona en el artículo 7 que quienes, siendo abogados y notarios, ¿verdad?, y desempeñan funciones notariales, pero a la vez son abogados en instituciones de crédito, ¿no?, financieras, bancos, etcétera, no pueden autorizar documentos en que ellos van a comparecer, ¿verdad?, o en que ellos tienen interés, ¿verdad?, o tienen interés las instituciones en las que trabajan, ¿verdad? Solo podían autorizar, dice, actas de sorteo y de remate, ¿verdad? Eso ustedes seguramente lo estudiarán en su derecho procesal civil, en los juicios ejecutivos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se denominan las incompatibilidades, ¿verdad?, con el ejercicio profesional. Bueno,
Este es el contenido del tema número 3, el contenido fundamental, por supuesto, ¿verdad? Ahora bien, el tema número 5 se refiere a la función notarial. Entonces, refresquemos un poquitito lo que expliqué en las 2 clases específicas que utilicé para el tema, ¿verdad? En primer lugar, pues la función notarial se define simple y llanamente como la actividad o las actividades que desarrolla el notario. También algunos dicen es el quehacer notarial, ¿verdad? Entonces, es una definición muy sencilla. Ahora bien, hay teorías que tratan de explicar la naturaleza de la función notarial, ¿verdad? ¿De qué naturaleza es la función notarial? Entonces, vamos a encontrar una teoría funcionalista o funcionalista que dice que los notarios son funcionarios públicos. Pero entonces viene la tesis profesionalista y dice, no, los notarios no son funcionarios públicos, son profesionales, técnicos en derecho. No pueden ser funcionarios públicos. Ante esa polémica entre ambas teorías, hay una teoría intermedia de carácter ecléctico que dice, bueno, en realidad hay que reconocer que la función notarial efectivamente es una función pública. Y aunque de acuerdo al sistema latino, los notarios de Guatemala y de otros países que siguen el sistema latino ejercemos liberalmente, ¿verdad? Siempre se trata de una función pública. Cierran los micrófonos, por favor, que no se puede escuchar. Entonces, desde esa óptica, la tesis ecléctica dice que la función notarial, efectivamente, sí es una función pública, pero ejercida de manera liberal por profesionales del derecho. Y hay una teoría mucho más radical que dice que realmente la función notarial es totalmente libre y autónoma, ¿verdad? Es totalmente libre y autónoma, sin vincular la función pública. Esa teoría autónoma o autonomista, pues no tiene mayores adeptos, porque la verdad es que la tesis ecléctica es la más adecuada. La función notarial en Guatemala y en otros países es de naturaleza pública, pero la ambición del sistema de notariado latino es que efectivamente la ejerzamos de manera liberal, ¿verdad? Eso es fundamental. Muy bien. Entonces, esas son las teorías acerca de la función notarial. Ahora, ¿dónde se encuadra la función notarial? Bueno, la actividad notarial en Guatemala tiene 3 esferas, 3 ámbitos donde se puede desarrollar. Se puede desarrollar en forma liberal, ¿verdad? O sea, cuando el notario abre su despacho notarial, ahí trabaja con los intereses de los particulares, y a eso dedica su vida profesional. Esa es la forma deseable según el modelo notarial latino. Habrá notarios que se desempeñen en la actividad del Estado, estatal. Entonces, probablemente el único caso que tenemos es el del escribano de Cámara y Gobierno, el notario del Estado de Guatemala, ¿verdad? Y también se dice que puede haber una forma mixta de encuadrar la función notarial, que eso sí es bastante frecuente,
notarios que trabajan un medio tiempo en alguna función de asesoría, de consejería, de consultoría, en distintas instituciones del Estado, trabajan medio tiempo y y el resto del tiempo lo dedican al notariado. Eso se dice que es una actividad mixta, ¿verdad? Se encuadra una actividad como mixta, ¿verdad? Ahora bien, para tener bien ubicado qué trabajo es el que realiza el notario, pues se tienen ahí las actividades que desarrolla el notario, ¿verdad? Entonces está la actividad o función receptiva, cuando el notario recibe la información que le brindan las partes, ¿verdad? Le exponen qué es el negocio, en qué consiste, qué es lo que ellos quieren. Ahí el notario está recibiendo información. Es la función receptiva. El notario también orienta, asesora a las partes. Esa es la actividad directiva o función directiva. Pero el notario tiene que establecer, por ejemplo, que las partes sean las personas que dicen ser. El notario las identifica, o si las conoce, pues también las va a identificar por algún medio. Tienen que demostrar que son los titulares de los derechos que van a entrar en el negocio de que se trate. Esa es la función legitimadora o actividad legitimadora. Pero el notario también le da forma a la voluntad de las partes, conforme a la ley. Le da forma legal a la voluntad de las partes. Esa es la que se llama la función modeladora o actividad modeladora. También el notario en un momento le advierte a las partes de los efectos del negocio, ¿verdad? Y que hagan declaraciones conforme a la ley acerca de aspectos que el Código Notariado recoge. Ahí ejerce una función preventiva. Les advierte el notario, pues, de que debe ser cierto lo que están diciendo. Ya atravesados todos esos momentos con la unidad de acto que debe tener la actividad notarial, pues ya está elaborado el documento, ya se les leyó a los otorgantes, a las partes, ¿verdad? Ya firmaron. Entonces el notario tiene que autorizar con su firma y su sello. Esa se llama la función autenticadora o actividad autenticadora, ¿verdad? Entonces, esas son las actividades que el notario desarrolla en el marco de la función notarial, ¿verdad? Ahora bien, hay tres finalidades fundantes que propicia la función notarial, ¿verdad? Se dice que esas tres finalidades son seguridad, valor y permanencia, ¿verdad? La seguridad se entiende como la calidad de verdadera, de creíble, de certera y firme que tienen los documentos que autoriza el notario. Porque se supone que el notario, con su formación profesional, su conocimiento del derecho, ¿verdad?, y su honradez, pues crean un instrumento público lo más humanamente perfecto, que puede servir para los efectos que está pensado determinado instrumento público. El documento notarial es más seguro que el documento, ¿verdad? Sus efectos ante terceros lo hace más seguro. Todos los instrumentos que van dentro del protocolo los debe conservar, los debe preservar, los debe cuidar,
garantizar su permanencia, ¿verdad? Entonces, por eso la actividad que desempeña el notario lleva una finalidad de seguridad. En distintos aspectos. A través de su actividad, el notario le imprime a los documentos que autoriza, ¿verdad?, un valor jurídico que tiene plena eficacia frente a terceros, tanto en el ámbito del territorio nacional como en el ámbito internacional, ¿verdad? Como en el ámbito internacional. Y luego la finalidad de permanencia. El documento notarial, y sobre todo el que está dentro del protocolo, tiene una proyección a futuro. Se hace en el presente para que sus efectos a futuro garanticen el contenido, que se haga realidad el contenido de ese instrumento público, ¿verdad? Entonces, la finalidad de permanencia contribuye a la conservación del instrumento público, sobre todo el que va dentro del protocolo, ese particularmente, a que sea imperecedero, que permanezca en el tiempo y en el espacio, que sea inmutable, que no cambie, salvo que la voluntad de las partes después otorgara una escritura de modificación, de ampliación o incluso de rescisión, ¿verdad? Para eso, entonces, es que existe el protocolo notarial. Ese es el que da la permanencia, ¿verdad? Y también la institución que se llama Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Y esto, con el afán de que esos instrumentos públicos se perpetúen y permanezcan, ¿verdad? Entonces, para eso el notario está facultado y obligado a expedir copias simples legalizadas o testimonios, ¿verdad? O testimonios. Entonces, esas son las finalidades de la función notarial. En resumen, podríamos decir, bueno, que la función notarial se caracteriza porque tiene carácter jurídico. El notario es un jurista, un profesional del derecho, ¿verdad? La función notarial tiene carácter público y privado. Público porque el notario lo ejerce a través de la fe pública notarial. Y también tiene relación con el derecho privado porque ya hemos explicado en varias ocasiones que el ámbito de aspectos que el notario autoriza están en el contexto de los intereses de los particulares, en el marco de una situación donde no hay conflicto, no hay litis, no hay pleito, ¿verdad? Y también es una función legal porque el actuar del notario, ¿verdad?, tiene que estar, por lógica, encuadrado en la ley, ¿verdad? Está encuadrado en la ley. En suma, la función notarial implica que el notario es profesional del derecho, que ejerce una función pública, aunque ejerciendo liberalmente, ¿verdad?, y desarrolla las funciones y actividades que ya expliqué, ¿verdad? Además de que tiene la responsabilidad de guardar, conservar, proteger el protocolo, y para que las personas tengan la información de qué hay plasmado en esos instrumentos, pues cumpliendo con el principio de publicidad, el notario puede expedir testimonios y copias simples legalizadas, ¿verdad? Además de que autentica hechos y circunstancias y puede autorizar asuntos de jurisdicción voluntaria. Ese sería el cúmulo de cuestiones que entraña la función notarial, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ya nos vamos específicamente a analizar lo que es la fe pública. Al igual que muchas otras instituciones
cuestiones dentro del ámbito jurídico, pues tiene una definición, se busca su fundamento, admite clases, una clasificación, ¿verdad? Y genera una garantía de autenticidad y legalidad y tiene un campo dentro del que se desarrolla. Entonces, la definición, primero, necesita de una explicación, ¿verdad? Una noción general de fe, ¿verdad? En general, la fe es una creencia, es la confianza, es el crédito que se le confiere a algo o a alguien, ¿verdad? Esa fe implica creer, esa fe implica tener confianza, adherirse a determinadas situaciones, informaciones, ¿verdad? Bajo el supuesto de que son verdaderas, son ciertas. De esa manera, ya, pues la fe, vista en principio como una cuestión teologal, como algunos le llaman, es decir, un poco en el ámbito religioso, ¿verdad? Pero ya en el campo específico, ¿verdad? De lo que aquí nos interesa, podemos advertir aspectos importantes que ahora mencionaremos. De alguna manera, la fe pública ya no es entonces solo la idea general de fe, sino ya con el adjetivo de pública, ¿verdad? Ya acá entra en juego el Estado, porque de la manera más general se dice que fe pública es una presunción de veracidad, o sea, se presume que es cierto. Entonces, esa veracidad, ese carácter de cierto, por medio de la fe pública, se le confiere a hechos o actos o a negocios que están plasmados en documentos que autorizan funcionarios públicos que tienen facultades para eso y también por el notario, ¿verdad? Con la situación que a todo lo que el notario produce se les llaman instrumentos públicos. De esa manera, la fe pública pues se define ya con más precisión en el asentimiento, la aceptación que con carácter de verdad o de certeza le dan las personas a lo que está manifestando quienes en el poder público tienen la facultad de ejercer la fe pública, ¿verdad? Esa verdad o certeza, pues ahí está su encanto. La sociedad tiene la obligación de creerlo. Si no, imagínense, se estaría pidiendo una prueba, ¿verdad? Se estaría tratando de que siempre se comprobara todo lo que producen los funcionarios públicos y el notario, ¿verdad? Claro que en su momento se puede atacar cuando se presume que pudiera haber falsedad o nulidad, pero el deber general de la sociedad es creer en lo que está plasmado en los documentos públicos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, estamos obligados a aceptar. Ahora, si tenemos argumentos e impugnamos legalmente, pues eso es otra cosa. Por eso es frecuente encontrar en los libros que la fe pública es una presunción legal de veracidad en relación a ciertos funcionarios a quienes la ley los reconoce como probos, como honrados, como honestos, como verdaderos, y los faculta para que le den fe pública a hechos, a expresiones de la voluntad, del consentimiento. Y de ahí pues ya se desprende particularmente la fe pública notarial, ¿verdad?
Ya vamos a ver que hay clases de fe pública. Ahora bien, se dice que la fe pública tiene fundamentos. Y se dice que hay un fundamento social, ¿verdad? Socialmente, el fundamento de la fe pública radica en que la sociedad tiene la necesidad de que haya una garantía que le dé a su vida estabilidad, paz, armonía, tranquilidad, justicia, ¿verdad? Y esta fe pública que tienen funcionarios públicos y el notario le da cierta tranquilidad a las personas, ¿verdad? Les da certeza. Y eso hace que las relaciones jurídicas entre los miembros de la sociedad tengan certeza, investidas de autoridad y tengan permanencia en el tiempo. Esto porque efectivamente las manifestaciones de voluntad, el consentimiento que se exterioriza, ¿verdad?, en el marco de esas relaciones, pues van a garantizar para la vida social y para la vida jurídica, ¿verdad?, que los ciudadanos tengan esa confianza. Y entonces se da la situación ahí se da la situación que recoge el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando dice que los documentos autorizados por funcionarios públicos, pero en particular nos interesa acá por notario, ¿verdad?, hacen fe y producen plena prueba ante todo el mundo, ante terceros, ¿verdad? Entonces esas relaciones jurídicas, ya dijimos, tienen que ser relaciones de coordinación, donde hay consentimiento, hay acuerdo de voluntades. No es en el ámbito de los litigios, de los conflictos. Ahí no entra la función notarial, ¿verdad? Pero también se dice que la fe pública tiene un fundamento legal, aparte del fundamento social que acabo de explicar. Y desde el punto de vista legal, su fundamento tiene como propósito la realización normal del derecho. Es decir, que las relaciones entre los particulares, ¿verdad?, que no son materia de conflicto, pues estén ahí plasmadas en los documentos. Que en el caso del notario, el fundamento de su fe pública, pues reside en el hecho de que ha satisfecho los requisitos que la ley establece, que los vimos hace un rato, ¿verdad? Si se llenan los requisitos del artículo 2, si se mantiene esa condición, se mantiene un actuar dentro de la moral y dentro de la ley, esa fe pública permanece, ¿verdad? Entonces, para el notario el fundamento es haber satisfecho todos los requisitos. Ahí está el fundamento de su fe pública. Lo cual no ocurre de igual manera con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, su fe pública está determinada por su nombramiento. Quien es nombrado funcionario público, pues tiene la fe pública, ¿verdad?, pero que es primordialmente institucional. Si ese funcionario público renuncia o lo despiden, pues la fe pública la pierde. Claro que el notario también puede perder la fe pública por los casos señalados, ya vimos ahí, impedimentos, circunstancias, ¿verdad? Es decir, la fe pública notarial es más duradera, es más susceptible de preservarse que la fe pública de los funcionarios públicos, ¿verdad? De esa cuenta, entonces, la ley finalmente es el fundamento de la fe pública notarial, ¿verdad? Porque en la ley están los requisitos que tenemos que satisfacer, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, en el caso del notario, sí,
la fe pública es estrictamente personal, ¿verdad? Es tan personal que la doctrina hace énfasis y dice que es personalísima. En el más pleno de los sentidos que se le pueda dar a la palabra. Además, la fe pública es intransferible, ¿verdad? Porque es personalísima. En el caso de los poderes públicos, la fe pública la posee el cuerpo, la institución, el órgano estatal de que se trate, ¿verdad? Mientras que el notario posee la fe pública individualmente. De tal manera que para la función notarial, la fe pública notarial depende de la ley, ¿verdad? La ley es la vida y la extinción de la función notarial y de la fe pública notarial. Entonces, la facultad de autorizar, de dar publicidad y valor que tenemos los notarios proviene de la ley. Mientras para el funcionario público se deriva de su nombramiento. Ojo con eso es fundamental, ¿verdad? Y pues de alguna manera al igual que en otras materias, se establece que hay clases de fe pública, ¿verdad? Las principales sería, por ejemplo, la fe pública registral. Esa fe pública registral es la que le corresponde a los registradores y empleados registrales, funcionarios registrales, que dotan de fe pública a los documentos que emanan de los registros, ¿verdad? También tenemos la fe pública administrativa. Esta se le confiere a los órganos administrativos, no a las personas, ¿verdad? Ya dije, bueno, quien trabaje en un ámbito administrativo, lo despiden o renuncia, pues ya no tiene esa fe pública, ¿verdad? Entonces, esa fe pública administrativa se confiere a órganos administrativos para certificar la autenticidad de los hechos o de los actos de la administración pública, ¿verdad? Luego tenemos la fe pública judicial. La fe pública judicial da como resultado, ¿verdad?, también la función certificante. La función certificante que la tiene el secretario judicial, ¿verdad? Esa fe pública judicial es la autenticidad de que se invisten y se revisten las actuaciones de los tribunales de justicia y que las certifica el secretario judicial, ¿verdad? Y también se menciona la denominada fe pública legislativa, aunque, y lo expliqué en su oportunidad, hay autores que no consideran que exista fe pública legislativa, pero hay otra corriente que dice que sí la hay. Entonces, quienes creen que sí existe fe pública legislativa, dicen que esta consiste en aquella fe pública que le corresponde al organismo legislativo. Óiganlo bien, no le corresponde a los diputados a título individual y personal, le corresponde al órgano colegiado que se llama organismo legislativo. Y a partir de esa fe pública, ¿verdad?, los habitantes del territorio del estado de Guatemala tenemos la obligación, tenemos el deber jurídico de creer, bueno, y respetar, ¿verdad?, además, las normas jurídicas, creer en ellas y además respetarlas. Ahí estaría el juego de la fe pública legislativa.
plasmada en las distintas leyes de la República. Esa fe pública, insisto, es institucional, es corporativa, la detenta el Congreso de la República como órgano, en su momento la Asamblea Nacional Constituyente, pero no los diputados de manera individual. Y ahí pues ya tenemos entonces finalmente la fe pública notarial, que algunos le denominaron extrajudicial, y expliqué en su oportunidad que le llamaron extrajudicial porque en una época en la historia del desarrollo del notariado, la función notarial la desempeñaban los jueces, pero ya cuando se fueron profesionalizando los notarios, ya fueron generando una profesión específica, ¿verdad? Los jueces dejaron de realizar función notarial. Entonces ya se llamó específicamente fe pública notarial. Esta entonces se tiene que entender como esa potestad que tiene el notario de que a través de su fe pública asegura la verdad y certeza de los actos y de los hechos que van a quedar plasmados en los instrumentos públicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se constituyen, se transmiten, se modifican o extinguen relaciones jurídicas, el notario puede tener intervención en cualquiera de ese tipo de asuntos. Y con la idea que hay que mantener siempre clara de que el notario solo puede intervenir a requerimiento de parte por disposición de la ley, ¿verdad? Y en algunos casos derivado de alguna resolución judicial o a veces alguna resolución administrativa, ¿verdad? Lo que quiere decir que el notario no puede actuar de oficio. Tiene que ser requerida, tiene que ser solicitada, tiene que ser rogada su intervención como notario. Bueno, esa es la parte que corresponde a las clases de fe pública. También se establece que la fe pública genera una garantía de autenticidad y legalidad. Cuando el Estado le delega al notario la fe pública, le está dando un instrumento que sirva para garantizar la autenticidad y la legalidad de sus actos notariales. Fíjense, es una poderosa herramienta. Es un instrumento de trabajo. De tal manera que los hechos y actos que autoriza el notario se tienen como ciertos, pues que está investido de fe pública. Y no se puede dudar de ellos, salvo que haya causas suficientes para impugnar un documento autorizado por notario, ya sea por falsedad o ya sea por nulidad, ¿verdad? Pero mientras tanto, no se puede dudar de ellos. Lo cual, reitero y lo confirmo, lean bien ese artículo, por favor, el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, de donde se desprende que los documentos que autoriza el notario hacen fe y producen plena prueba. Plena prueba. Entonces, finalmente, ya en atención a todo lo expresado, se localiza el ámbito o el campo dentro del que actúa la fe pública notarial, ¿verdad? El campo del notario con su fe pública en el tiempo es el presente. El notario autoriza lo que autoriza, ¿verdad? El día de hoy, en el presente. Todo lleva la fecha de hoy. El notario no puede, no debe invocar fechas pretéritas, pasadas. Eso no se puede. Todo lo que autorizamos los notarios, ¿verdad?, será en el día de hoy, en este momento. Con la
situación de que lo que el notario autoriza tiene efectos a futuro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando autorizamos un contrato de compraventa, ya finalizados todos los trámites, incluidos los registrales, catastrales, etcétera, ¿verdad? A futuro ya el comprador puede ejercitar su derecho de propietario, ¿verdad? Siempre es a futuro. Entonces, desde esa óptica, los notarios actuamos en el instante mismo en que los hechos se producen, en que los actos se están dando. A diferencia de lo que ocurre en los sistemas probatorios procesales, ¿verdad? Ahí usualmente la prueba recoge situaciones pasadas que se dieron, que ya se produjeron en el pasado. Y se traen al proceso, se incorporan mediante todo un régimen normativo que ustedes ya seguramente conocieron en su teoría del proceso y lo van a ir conociendo en cada curso procesal que vayan desarrollando, ¿verdad? Entonces, la fe pública notarial está dirigida a satisfacer los intereses de los particulares, porque va dirigida hacia ellos, ¿verdad? Y ese es el beneficio que ya en conjunto impacta favorablemente a la sociedad. En síntesis, ya vistos todos estos aspectos, podemos hacer la reflexión de que las características de la fe pública notarial son, uno, que es única. Es una única fe pública notarial, delegada a los, pues, hoy día somos más de 30,000 notarios, aunque muchos ya no ejercitan o nunca han ejercido el notariado, ¿verdad? Pero es única. Es personal, personalísima. No la puedo prestar, alquilar, vender, no la puedo delegar. Es indivisible. No puedo poner un poco de fe pública por acá, otro por allá, es indivisible. Autónoma. Claro, estamos supeditados a la ley de los notarios, pero ejercemos liberalmente. Debe ser imparcial. La fe pública, ya lo expliqué oportunamente, no puede ir en atención a beneficiar a ninguna de las partes. Entonces, es imparcial, lo cual la lleva a que sea justa. Es indelegable, irrevocable. El notario no puede revocar lo que autoriza, ¿verdad? Y no es revisable. Es decir, por encima del notario no hay órganos que revisen su actuar. Distinta es la función que hace el Archivo General de Protocolos para garantizar que se cumpla con las cuestiones de forma que la ley le asigna al Archivo de Protocolos. Pero eso es otra cosa. Pero no hay una instancia superior mediante la que el notario sea objeto de revisión permanente, ¿verdad? Esas son las características de la fe pública. Bueno, esos serían entonces los aspectos relevantes de los temas que van a ser materia de su evaluación mañana a las 8 de la noche. Por favor, reitero, para la sección B, la forma de ingresar al examen es en Classroom, ¿verdad? Ingresan a Classroom, pues veo ya ahí en el espacio de Classroom, ya están incorporados una cantidad de estudiantes, pero faltan. Yo no sé si no se van a incorporar, ¿verdad? Pero ahí faltan. No esperen hasta mañana para hacerlo. Hay más de 200 asignados. Lo que pasa es que eso ocurre todos los años, en todos los semestres, en todos los cursos. Hay gente que incluso
llega, reúne todos los requisitos, se asigna. Pero fíjense ustedes que en promedio de los 250 y tantos o más asignados en la sección B, lo más que ha habido recibiendo clase han sido 170, ¿verdad? Y la clase del día martes, que incluso fueron 14 personas nada más las que estuvieron. Bueno, esa es decisión de cada quien, ¿verdad? Yo no los puedo obligar. Pero hubo 14 personas nada más. Entonces, no se atengan, ingrésense ya en Classroom, ¿verdad? Y no a última hora estar batallando. Aunque no es nada del otro mundo, es sencillo. Los que ya lo hicieron, pues ya entenderán por qué digo que es sencillo, porque es sencillo realmente. Entonces, sobre esos temas y el tema 1, que es la parte histórica que les encomendé como tarea de estudio, alguna pregunta vendrá, ¿verdad? Muy bien. Eso sería entonces, compañeros, el repaso, ¿verdad? Si hay alguna duda, algún comentario. Buenas noches, Lick. Digan. Disculpe, pues usted acaba de ser muy enfático, pero recuerdo claramente que había dicho que el tema de la fe pública no iba a ser evaluado. Hasta la fe pública entra la evaluación, ¿no? Incluye hasta la fe pública, inclusive dije, ¿verdad? Entonces ya el tema siguiente en adelante es para el segundo parcial y el tema fundamental, los temas fundamentales 9, 10 y 11 es la mayor carga para el examen final, ¿verdad? Entonces para el segundo parcial vamos con el tema 7, 8, ¿verdad? 9 y 10. El protocolo lo dejamos para el final, ¿verdad? Porque ese es medular, ¿verdad? ¿De acuerdo, compañero? ¿Alguna otra? Nada, ningún comentario más. No, Gracias. Bueno, por nada, compañeros, entonces les Muchas deseo gracias por el repaso, licenciado. y los espero mañana a las 8. Ingresen Muchas Muchas gracias, licenciado, por el tiempo del repaso. a la orden. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Les Gracias. sugiero que ingresen unos 5 minutos antes o 10 minutos antes, ¿verdad? Está bien, Siempre licenciado. estar antes. ¿De acuerdo? Feliz noche. Muy bien, licenciado, feliz noche. Igualmente. Disculpe, licenciado, con una duda. Sí, diga. En el artículo 2 de los requisitos habilitantes, en el inciso 1 era guatemalteco natural, pero había una excepción del extranjero que se naturaliza. Usted mencionó el fundamento de esto, lo que no puede copiar es el artículo 146 de la Constitución. Correcto. Ese Muchas es. gracias. Ajá. Muchas gracias, licenciado. Por nada. Muchas gracias, Lick. Por nada, compañero. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, por nada. Feliz noche. Gracias.